Bueno, hola, buenos días a todos. Buenos días. Los micrófonos tienen que estar silenciados, ¿sí? Porque si no, no podemos avanzar porque se hace acople, ¿sí? Bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Melissa Barrios. Les damos la bienvenida desde Secretaría de Turismo al taller de directrices de calidad sanitaria en actividades gastronómicas. Reitero que el micrófono tiene que estar silenciado, ¿sí? Para que no se acople el tema de las instituciones, ¿sí? Bueno, vamos a... A mí no me pasaron el link para comunicarme, no puedo encontrar. Melissa, tenés el micrófono apagado. Ahí está, ahí lo conecté. Bueno, les decía que vamos a dar lectura, ¿sí?, a las directrices del manual, ¿sí?, que son una serie de protocolos en las cuales se plantean acciones en cada una de las prestaciones de, en este caso, de gastronomía, ¿sí? Nos acompaña el equipo técnico de Secretaría, ¿sí? Marisa, Carolina, Adrián, Mar, Tamara también, que va a hacer la lectura de las directrices, ¿sí? Vamos a hacer la lectura de cada uno de los puntos. También las directrices tienen una serie de recomendaciones, ¿sí?, que son también acciones para llevar a cabo para el cumplimiento de cada uno de estos puntos. También se va a mostrar en pantalla la señalética que acompaña el manual, ¿sí? Después las preguntas que quieran ir haciendo las pueden hacer a través del chat, ¿sí? Lo único que les pedimos es que no activen los micrófonos para que no haga acople. Bueno, no sé si Tamara ya estás como para poder empezar con la lectura de la primera directriz. Por favor, que se las pelotudas. Por favor, les pedimos a todos que no activen los micrófonos porque se hace muy complicado leer mientras tienen los micrófonos activados. ¿Por qué hace acople? Empezamos con la directriz número 1, que es el acceso al establecimiento. La directriz es adecuar el acceso mediante la implementación de procedimientos sanitarios documentados para la higiene de manos y calzados con el fin de mitigar una posible propagación del virus dentro de las instalaciones comerciales. A tal fin se deberá, como punto número 1, disponer de un punto de higiene señalizado con un cartel explicativo para desinfectar manos con alcohol en gel o solución alcohólica al 70%, y calzado con agua clorada o solución de amonio cuaternario. Como punto número 2, controlar el acceso al establecimiento para evitar el ingreso de clientes que no hayan pasado por el proceso de desinfección y delimitar un sector de espera para evitar aglomeración de personas. Como punto número 3, debemos delimitar el sector de mesas para separar de la circulación de peatones en caso de que el establecimiento brinde el servicio de mesa en espacios públicos o privados al aire libre. Como punto número 4, debemos contar con un sistema de asignación de mesa y señalética que indique si la mesa ya está disponible o si el cliente deberá guardar la desinfección para ocuparla. Como punto número 5, se debe crear una planilla de todos los comensales que ingresan al establecimiento solicitando nombre y apellido, ciudad de origen, celular y dejando asentado que no presenta síntomas. Para esta directriz tenemos una planilla adjunta que seguramente la vamos a ver después. Tenemos una serie de recomendaciones que las pueden ver una vez que están en el manual, y la señalética es esta que decíamos recién, del punto de higiene obligatorio, de no ocupar la mesa hasta ser atendido, de que el lugar tiene los protocolos y de que el lugar cuenta con los protocolos aplicados. Como punto número 2, como directriz número 2, tenemos el servicio de mesa o salón, cuya directriz solicita mantener la desinfección de todas las superficies en contacto con el cliente. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos porque no se escucha. Mantener la desinfección de todas las superficies en contacto con el cliente y poner en funcionamiento esquemas de distribución que aseguren el distanciamiento entre los comensales. Al mismo tiempo, debe
debemos brindar seguridad en relación al proceso de limpieza e higiene entre cada servicio de mesa y aplicar el uso de la señalética correspondiente. Tami, ¿por qué no silencian ustedes los micrófonos? Adri, ¿podrás silenciar? Bueno, continuamos. No se escucha ni se entiende bien, ¿eh? Bueno, continuamos con la directriz número 2, entonces la vuelvo a leer porque no se entendió. Que es servicio de mesa o salón, la directriz solicita mantener la desinfección de todas las superficies en contacto con el cliente y poner en funcionamiento esquemas de distribución que aseguren el distanciamiento entre los comensales. Al mismo tiempo, debemos brindar seguridad en relación al proceso de limpieza e higiene entre cada servicio de mesa y aplicar el uso de la señalética correspondiente. A tal fin se deberá, como punto número 1, disponer las mesas y la capacidad de los comensales hasta un 50% del total habilitado, o bien mantener la distancia de 1,5 metros en pasillos y entre silla y silla de diferentes mesas. Dicha distancia deberá calcularse teniendo en cuenta el espacio del comensal sentado. En el caso de contar con mobiliario fijo, se permitirá el uso de mamparas transparentes del ancho del respaldo y una altura de 1,80 metros al suelo y asimismo mantener el 50% del espacio habilitado. Para este punto debemos presentar y exhibir un croquis de las mesas dentro del salón. Luego les mostraremos el modelo adjunto. Como punto número 2, armar la mesa, la cual deberá presentarse siempre libre de vajilla hasta ser asignada. Como punto número 3, los elementos auxiliares tales como aceiteros, pimenteros, saleros y aderezos deberán presentarse desinfectados antes de cada uso. Como punto número 4, debemos desinfectar las mesas y sillas una vez que se retire cada comensal y o siempre antes que se vaya a sentar uno nuevo. Como punto número 5, debemos colocar un dosificador que contenga alcohol en gel o solución al 70% por mesa para los comensales. Punto número 6, se solicita utilizar cartas en un formato tal que reduzca al mínimo el contacto con el cliente. En caso de ser impresas, pueden ser de un material que permita ser higienizado previo a cada uso, como por ejemplo las cartas plastificadas. Punto número 7, desinfectar entre turnos pisos y artefactos de manipulación continua, como ser picaportes, botones, teclas, sillas, mesas y otras superficies de contacto. Punto número 8, suspender el servicio expuesto de alimentos y prohibir el autoservicio. Y por último, vestir o presentar las mesas con individuales desechables, lavables o manteles de tela desinfectados entre cada servicio de mesa. Después tenemos una serie de recomendaciones que son importantes, las vamos a leer. Como punto número 1, se recomienda utilizar cartas digitales ofrecidas en aplicaciones o redes sociales que permitan las lecturas en los teléfonos celulares de cada comensal, o tener el menú con sus respectivos precios a la vista en la entrada, impresos en individuales o presentes en las paredes del salón. Como punto número 2, debemos disponer de una mesa de asistencia para colocar el pan, bebidas, hieleras, aderezos y servilleteros. Punto número 3, simplificar el proceso de pago mediante el uso de los servicios electrónicos. Punto número 4, para delimitar correctamente la distancia de 1,5 metros entre comensales, se sugiere demarcar el espacio con un círculo o cuadrado que quede fijo, suele ser en el piso. Como punto número 5, eliminar la disponibilidad de todo material gráfico, como ser diarios, revistas, folletos, entre otros. Como punto número 6, guardar la mantelería en recipientes de uso exclusivo y depositar los manteles reutilizables usados en un contenedor específico para reducir al máximo el contacto con ellos. Como punto número 7, ventilar todas las áreas del establecimiento permanentemente y colocar la señalética correspondiente para cada sector. Y por último, no utilizar aire acondicionado. Las señaléticas son estas, de contamos con cartas electrónicas y de ventilar permanentemente el sector. Pasamos a la directriz número 3, que es atención en mostrador y caja.
para la cual se debe contar con un procedimiento documentado de limpieza y desinfección para todas las superficies y herramientas a utilizar. Debemos mantener la distancia entre personas y tener en cuenta el servicio de comidas para llevar y el envío a domicilio. A tal fin se deberá, como punto número 1, delimitar el espacio de atención en el mostrador y el cliente o colocar una barrera para evitar el contacto del cliente con el mostrador. El cliente debe tener acceso a un dosificador de alcohol en gel o solución alcohólica al 70%. Como punto número 2, debemos desinfectar entre turnos el mostrador y los artefactos de constante manipulación, tales como teclado, monitor y demás elementos de caja. Las recomendaciones son únicamente dos. Reducir la cadena de cobro de la cuenta de tal forma que implique la participación de un solo empleado y reemplazar el sistema de comandas de papel por uno electrónico. La señalética refiere a mantener la distancia entre personas. Pasamos a la directriz número 4, que refiere a atención al cliente, para la cual se debe reducir al máximo el contacto con agentes externos al establecimiento y aplicar un procedimiento documentado en el ingreso de mercadería. A tal fin se deberá, como punto número 1, delimitar un área específica y señalizada en donde se garanticen los protocolos de higiene y desinfección para el ingreso de proveedores. Como punto número 2, documentar el consentimiento de bioseguridad en todas las visitas de los proveedores mediante el registro en la planilla de control adjunta. Como punto número 3, aplicar los protocolos vigentes de distanciamiento físico, son los mismos que aplicamos para cualquier otro lugar. Y por último, desinfectar inmediatamente la mercadería una vez recibida. Las recomendaciones son únicamente 2, evitar realizar pedidos diarios y establecer planillas de suministros, e impedir el ingreso de transportistas y proveedores al establecimiento. La señalética refiere al área de recepción de mercadería. Luego pasamos a la directriz número 5. Es elementos de protección e higiene personal, para la cual el personal equipado con uniforme adecuado y provisto con elementos que lo mantengan protegido del contacto con otras personas, deberá desempeñar las tareas inherentes a cada sector. A tal fin se deberá usar barbijo, tapaboca o mascarilla al interactuar con los clientes y el personal de la cocina o de cajas. A su vez, adecuarse a los protocolos vigentes de distanciamiento físico. Punto número 2. Higienizarse las manos antes y después de realizar el servicio de mesa, llevar o retirar vajilla de la mesa de los clientes, tomar pedidos y manipular dinero. Como punto número 3, utilizar y protector facial. Punto número 4, documentar diariamente el consentimiento de bioseguridad de todo el personal del establecimiento mediante el registro de la planilla de la firma en la planilla de control adjunta. Punto número 5, desinfectar la ropa de protección como delantal y gorro de cocina cada vez que finalice el turno de trabajo. Y por último, utilizar ropa de trabajo o uniforme dentro del establecimiento exclusivamente. No se debe retirar del establecimiento con el uniforme puesto, así como permanecer dentro del establecimiento con ropa de calle. Para esto se deberá exhibir la señalética correspondiente en un espacio interno del establecimiento destinado para tal fin. La señalética refiere a la higienización de manos frecuentemente y justamente a la que leíamos recién de utilizar ropa de trabajo. Bueno, muchas gracias, Tami. Voy a seguir con la lectura de la siguiente directriz, pero antes le quiero mencionar algo muy importante, ¿sí? Que es que la elaboración de este manual, más allá de haberla elaborado también Secretaría, se hizo en conjunto con las cámaras, ¿sí? Con la Comisión de Turismo, con la Asociación de Hoteles, con FEGRA, ¿sí? Con HT, igualmente Bramatología y Asociación FEGRA, en este caso hoy, van a estar dando una disertación, ¿sí? Cuando terminemos la lectura de las directrices. Bueno, vamos a seguir con la número 6. La directriz número 6 es baños. El objetivo de la misma es brindar procedimientos de higienización documentados para el uso de los sanitarios. La directriz dice, establecer tiempos, herramientas y procedimientos documentados que proporcionen la seguridad sanitaria necesaria para un espacio tan crítico como los baños. A tal fin se deberá
proveer de jabón líquido, toallas desechables o elementos tecnológicos automáticos para uso de los clientes. El segundo punto es exhibir la planilla que va a estar adjunta, que registra la periodicidad de las tareas de limpieza y desinfección de todo el baño. El punto número 3 es colocar purificadores automáticos en caso de carecer de ventanas. Hay una serie de recomendaciones que, como son dos y es cortita, los vamos a leer. La primera es limpiar y desinfectar pisos y paredes entre los turnos utilizando cloro o sus derivados. Y la segunda es utilizar productos desechables para el secado de manos. Bien. Luego tenemos la directriz número 7, que es servicio de envío a domicilio. El objetivo de la misma es repensar los servicios gastronómicos a fin de satisfacer las nuevas características de la demanda. La directriz dice, simplificar los mecanismos existentes con el fin de reducir el contacto y agilizar el servicio, sin descuidar las garantías de higiene y seguridad para los clientes. A tal fin se deberá el establecimiento llevar un registro diario y una hoja de ruta de todos los productos entregados con domicilio de entrega y teléfono. El repartidor, usar barbijo o tapaboca, no circular más de una persona en el vehículo y contar con alcohol en gel o solución al 70% para mantener una higienización de manos constante. Y por último, el consumidor, utilizar barbijo o tapaboca al momento de recibir el pedido. Luego tenemos dos directrices más, ¿sí?, que tienen que ver con el proceso de mejora continua y la política de calidad sanitaria, ¿sí? Esto es más que nada habla de los objetivos y metas que tiene cada prestación para llevar a cabo las directrices que leímos anteriormente. El proceso de mejora continua, en el objetivo habla de garantizar mecanismos para acceder a procesos de mejora continua a través de procedimientos documentados y establecidos en objetivos a cumplir. La directriz dice, establecer canales de comunicación con el cliente que generen una retroalimentación que permitan determinar fortalezas y puntos a mejorar en el servicio. A tal fin se deberá completar la planilla adjunta, sí, que ahora la vamos a ver a continuación, y realizar encuestas periódicamente a los clientes con condiciones de satisfacción y evaluación del servicio. Luego, la política de calidad sanitaria, que es la última directriz del manual, tiene el objetivo de garantizar el compromiso con una política sanitaria documentada, vigente y comunicada. La directriz dice, exponer el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como las establecidas en los protocolos que estén vigentes. A tal fin se deberá exhibir la señalética adjunta, ¿sí?, que es este cartelito que estamos viendo, que habla de que el establecimiento cumple con las políticas establecidas en el momento. Bueno, no sé si podemos ver la planillita de la directriz de baños, que habla de la periodicidad de limpieza, no sé si la podemos mostrar, para que vean cómo es. Van a encontrarse en el manual con varias planillas, ¿sí?, la de proveedores, ¿sí?, la de clientes, ¿sí?, las que mencionó para hoy. Esta es la de baños, sí, que mencioné la directriz 6. El manual lo van a tener en unos días, ¿sí?, va a estar subido en la página de turismo, en la parte de sellos de calidad, ¿sí?, van a estar subidos los manuales, y también la grabación de este taller, ¿sí? Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a la gente de bromatología, a Nazareno Álvarez y a Emilia, que no sé si ya están para empezar. Ya guardamos un segundito que ya se conectan. Nazareno Álvarez. Bueno, buenos días, buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Bueno, vamos a empezar a hablar de nuestro tema de la parte de bromatología. Bueno, el control nuestro, como decíamos siempre, se inicia en la garita de entrada. Ahí es donde nosotros recibimos los alimentos, y desde ahí ya se empieza un control que va a todos los negocios, a todos los supermercados, todos los restaurantes, y nosotros luego vamos haciendo las diferentes inspecciones correspondientes, ¿no? Como dice
gestión desde nuestra área trabajamos durante todo el año en tareas de prevención, vigilancia y educación, destinadas a mantener la seguridad y la alimentación de la población. La educación, hacemos los cursos de manipulación de alimentos, damos charlas en las escuelas, vamos a los diferentes negocios, tratamos de inculcar que cumplan con todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias, distanciamiento, el alcohol en gel, que no entren tanta cantidad de personas a los lugares, y en definitiva todo eso, con la premisa de que la salud pública y la inocuidad de los alimentos es responsabilidad de todos. Como dice acá, la salud pública, por un lado, es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. Busca mejorar las condiciones de la salud en comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de concientización, la educación y la investigación. El desarrollo de la salud pública depende de los gobiernos, que elaboran distintos programas de salud y acciones para cumplir con los mencionados objetivos. Por ejemplo, acá nosotros a nivel local se está viendo bastante bien reflejado la decisión política de nuestro intendente, que en las cantidades de casos que estamos teniendo, ¿no? Y cómo es el comportamiento de la población nuestra. Bien, la inocuidad se define como la ausencia a niveles seguros y aceptables de peligros en los alimentos que pueden dañar a la salud. La inocuidad es igual a seguridad. La inocuidad es un conjunto que se lleva a cabo para cumplir nuestro fundamental objetivo, que todos los alimentos que consumamos no nos traigan ninguna enfermedad. La producción de alimentos se considera esencial y para garantizar la seguridad de los trabajadores y los consumidores se deben aplicar protocolos sanitarios de prevención y control. Bien, acá hablamos del tema de los objetivos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, sobre el Sistema Nacional de Control de los Alimentos, son, primero, evitar que las personas se enfermen a partir del consumo de alimentos. Segundo, que los alimentos que se producen, venden y consumen en un territorio no tengan contaminantes de tipo físico, químico y biológico. Y tercero, que los alimentos provengan de industrias y comercios habilitados por la autoridad sanitaria competente, en este caso la municipalidad de Villa. Las pautas contenidas en el presente protocolo siguen las recomendaciones establecidas por el Ministerio de la Salud de la Nación y ofrecen diversas medidas y acciones específicas para hacer frente a la situación actual en los establecimientos donde se manipulan alimentos. Su manipulación permitirá resguardar la salud y el bienestar de los trabajadores y consumidores. Bien, acá hablamos un poco, hacemos un poco de historia, cuando se arrancó todo esto, que fue el 17 del 11 del 2019. La enfermedad fue nombrada como COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud y decretado el estado de pandemia el día 11 de marzo del 2020. Bien, acá está el nombre científico del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, que el 19 es por el año en que se descubrió dicha enfermedad, ¿no? Bien, acá hablamos de los casos sospechosos. Acá como dice, toda persona de cualquier edad que presente 2 o más de estos síntomas está dentro de los casos sospechosos. Fiebre de 37,5 o más, tos, cefalea, mialgias, diarrea, vómitos y la pérdida, sobre todo repentina, del gusto y del olfato, o en ausencia de otra causa identificada. Y la dificultad respiratoria también. Luego están los casos. Sí. Definición de contacto estrecho. Para todos los casos, el periodo de contacto se considera desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas del COVID-19.
Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros en casos confirmados, mientras que el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, durante al menos 15 minutos. Por ejemplo, convivientes, visitas, compañeros de trabajo. Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19 y toda persona que concurra a centros comunitarios, etc. ¿Me pasaron? Bueno, hablamos de la definición de casos confirmados por laboratorio. Como bien sabemos, los casos confirmados se hacen hisopados y el método que se utiliza es el PCR. La definición de casos confirmados por criterios clínicos epidemiológicos por COVID-19. Todos los casos confirmados por criterios clínicos epidemiológicos deben ser evaluados clínicamente para identificar signos y o alarmas diagnósticos diferenciales durante toda la evolución. Toda persona que en los últimos 14 días haya sido contacto estrecho con un caso confirmado o forme parte de un conglomerado de casos que con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin otro diagnóstico definido, y que presente 2 o más de estos síntomas que nombramos anteriormente. Y en las formas de contagio, como se venían explicando anteriormente, bien, la forma de contagio es cuando nosotros tosemos o estornudamos, eliminamos microgotas que, si bien lo podemos contagiar a una persona que esté a menos de 2 metros, también eliminamos en el piso en diferentes partes de los lugares donde nosotros estemos. Supongamos en una mesa, si estamos trabajando en un lugar, viene otra persona, toca las microgotas, después se puede llevar las manos a la boca y se contagia, o esa persona lo puede contagiar a otra. La única forma de cortar con todo este círculo es lavándonos periódicamente las manos, ¿no? Con agua y jabón. Ya tenemos cómo prevenir contagio. Bueno, el lavado de manos es fundamental, que sea periódicamente más de lo normal, el empleo de mascarillas y no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, ojos y boca, ¿no? Y la limpieza y desinfección de la superficie donde nosotros vamos a trabajar, generalmente con hipoclorito de sodio, con lavandina al 1% o con alcohol al 70%, que es lo recomendado. ¿Cómo prevenir el contagio? También el distanciamiento físico, de lo que veníamos hablando, ¿no? Regular el número de clientes, organizar bien las filas en el supermercado, en los restaurantes, etcétera, que esa medida es fundamental y va a ser fundamental sobre todo en temporada, ¿no? Bueno, ahora le doy paso a mi compañera, Eleonora. ¿Me escucha bien? Bueno, bienvenidos a este módulo por parte de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Villa Gesell. Nosotros vamos a hacer hincapié acerca del rol que tiene la industria alimentaria frente a esta pandemia de COVID-19. Y para empezar, queríamos comentar que todas estas charlas de las que ustedes están participando, en la que cada uno de los panelistas ofrece su experiencia, sus comentarios, tienen que ver con lo que llamamos la promoción de la salud, la educación para la salud. Y es muy importante que todos nos estemos capacitando desde nuestro lado y desde el de ustedes, como comerciantes, como propietarios de balnearios o propietarios de diferentes tipos de alojamientos, para que podamos entre todos, ¿no es cierto?, frenar la diseminación de este virus, promover las acciones para evitar lo más que se pueda los contagios. Y bueno, a través de estas charlas entonces trabajamos en la educación para la salud, que nos va a permitir desarrollar conductas, desarrollar nuevas habilidades y principalmente favorecer la adecuada toma de decisiones cuando llegue el momento de cara a la próxima temporada. Además, queremos comentar también que por lo que se ha estudiado hasta el momento,
el virus que produce esta enfermedad no se ha encontrado evidencia de que se transmita a partir de los alimentos. Entonces, lo que vamos a tener que trabajar principalmente es en las normas de conducta, en las normas de higiene, para evitar de que sí se pueda producir este contagio o esta diseminación del virus a partir de lo que son el personal de los establecimientos, los clientes, los propietarios y, bueno, las personas, ¿no es cierto?, que asistan a cada uno de los establecimientos. Como todos sabemos, nuestro país es un gran productor de alimentos, tanto para el consumo interno como para la exportación. Incluso en esta época se sigue realizando exportación de numerosos productos hacia diferentes países. Es por eso que nuestro Estado argentino ha elaborado diferentes protocolos para cada uno de los sectores productivos, de manera que se pueda seguir manteniendo la actividad de ellos. Y en este caso hablamos, ¿no es cierto?, de la actividad turística, que es la que nos ocupa en estas charlas. Estos protocolos se pueden descargar a través de la página del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los factores claves que vamos a tener nosotros en cuenta? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir que el factor fundamental de todo establecimiento, de toda empresa, de todo emprendimiento turístico, gastronómico, va a ser su personal. Entonces, a partir de lo que decíamos de la capacitación del personal, de que este personal adquiera esas habilidades, esas conductas adecuadas, es como va a proteger su propia salud, la salud de sus compañeros de trabajo y, en definitiva, la salud del cliente va a estar concurriendo a estos establecimientos. Otra de las cosas que tenemos que decir es que en esta época en que estamos afrontando esta pandemia no debemos descuidar, por supuesto, lo que son las buenas prácticas de manipulación, tampoco los procedimientos adecuados de limpieza y desinfección que tenemos que reforzar más que nunca. Y por supuesto que debemos garantizar la inocuidad de los alimentos. ¿Cómo vamos a hacer para garantizar la inocuidad de los alimentos que se van a producir, que se van a elaborar o que se van a comercializar en cada uno de los tipos de establecimientos? A través de las reglas de oro que establece la Organización Mundial de la Salud y que nosotros conocemos como las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. La primera de ellas va a ser mantener la higiene del personal, la higiene del establecimiento y la higiene de los alimentos. Otra de las claves es utilizar agua segura, agua potable, agua que sea apta para el consumo humano y para la preparación de los alimentos. Y las materias primas que vamos a utilizar sean de origen conocido, sean materias primas seguras, que provengan de establecimientos que nosotros sabemos que también están cumpliendo con estos protocolos para producir alimentos inocuos. Además, separar los alimentos crudos de los cocidos, almacenarlos de manera adecuada, evitando la contaminación cruzada al momento de la manipulación, realizar una cocción completa de los alimentos. Y esto es muy importante porque por medio de la cocción adecuada en el centro del alimento, que debe superar los 65-70 grados, nosotros no solamente vamos a estar eliminando o inactivando este virus, sino también otros microorganismos que pueden ser causantes de enfermedades de transmisión alimentaria, como por ejemplo los microorganismos que producen el síndrome urémico o que producen algún otro tipo de enfermedad. Y por último, la última clave es la de controlar las temperaturas, tanto durante la cocción como para mantener los alimentos en caliente, como también las temperaturas frías, las temperaturas de conservación de los alimentos y por supuesto verificar siempre las fechas de vencimiento de cada uno de los productos. Entonces, volviendo a la importancia que tienen los manipuladores de alimentos, tenemos que decir que hay que reforzar su educación, su capacitación, brindarles los elementos para que puedan trabajar de manera adecuada, ya que muchas veces por algún tipo de descuido o falta de higiene,
desconocimiento durante la actividad es que pueden llegar a producirse la transmisión de algún tipo de enfermedad o algún tipo de microorganismo. Entonces, ¿qué debe hacer la industria alimentaria? ¿Qué deben hacer cada uno de los establecimientos que se dedican a expender o elaborar alimentos para los consumidores? Bueno, vamos a adoptar una serie de estrategias. Como se venía comentando, siempre debemos trabajar en la prevención y estos protocolos y estas directrices apuntan precisamente a la prevención y van a estar enfocadas en dos sentidos. Por un lado, vamos a basarnos en la prevención con respecto al personal, a los trabajadores, y por otro lado, acciones preventivas hacia el establecimiento. Entonces, con respecto a la prevención hacia el personal, es importante, como se venía recalcando, hacer un control previo al ingreso de los trabajadores a sus áreas, a sus sectores, a sus lugares de trabajo, y esto se va a hacer precisamente a través de algún tipo de planilla, algún tipo de cuestionario que puede adaptar cada uno de los establecimientos de acuerdo a sus necesidades, donde lo que se fomenta es el autorreporte, es decir, que la persona pueda manifestar si es que tuvo alguna molestia, algún síntoma, si estuvo en contacto con algún familiar o alguna persona que conviva, que pueda llegar a ser un caso sospechoso o un caso confirmado, y esto siempre debe avisarse, debe reportarse tanto al empleador como a las autoridades sanitarias. También otra de las medidas que se está tomando como recomendación en los protocolos es la medición de temperatura. Si bien a veces puede o no llegar a manifestarse presencia de fiebre, puede ser un indicador útil para verificar que la persona se encuentra al momento del ingreso a su lugar de trabajo en buen estado de salud general. Entonces esta temperatura se va a medir con un termómetro donde no va a haber contacto, por eso se usa el termómetro de infrarrojo. Esa temperatura corporal debe ser menor a los 37 grados y medio. Además, en el establecimiento se debe prever tener un sector para aislar a alguna persona que manifieste síntomas de COVID-19, ya sea que se trate de un personal, como también si fuera el caso de un cliente que asiste al establecimiento. Y de esta manera esa persona va a quedar a la espera de las decisiones que tome la autoridad sanitaria local. Acá en las imágenes podemos ver entonces cómo se realiza el control preventivo al ingreso al lugar de trabajo. Otra de las medidas entonces preventivas o estrategias de prevención, por supuesto, como se ha explicado anteriormente, es el distanciamiento físico. Y como ya hemos escuchado, entonces las medidas mínimas aceptables son de 1,5 metros entre persona y persona y de hasta 2 metros como una distancia ideal. Sabemos que muchas veces en los establecimientos gastronómicos, en las cocinas, ya se trate de balnearios o de algún tipo de alojamiento, los espacios son reducidos y hay numeroso personal trabajando en esos sectores y muchas veces no se pueden implementar el distanciamiento físico ideal. Entonces, en estos casos se va a sugerir que se pueda incorporar algún tipo de separador de tipo físico, como pueden ser mamparas, algún tipo de acrílico, para favorecer entonces este distanciamiento. Esto va a tener que adaptarlo cada uno de los establecimientos de acuerdo a sus necesidades y a las posibilidades edilicias del lugar. Pero siempre lo que se debe recalcar es que la medida fundamental es la utilización de los elementos de protección personal. Entonces, si bien se pueden reforzar el distanciamiento físico por medio de estas separaciones, cuando no es posible hacerlo, siempre hay que permanecer en la utilización de estos elementos de protección personal. Además, evitando conductas, por supuesto, que vayan a poner en peligro de contagio a los trabajadores, como es el saludo, evitar las reuniones en espacios reducidos, como por ejemplo los lugares o salas de reuniones o los lugares de descanso, donde se debe ir turnando el personal para que no haya una aglomeración, no compartir en esos momentos los utensilios, vasos, mate, y por supuesto
utilizando siempre el barbijo o tapabocas. Es importante que al momento de estar en el lugar de trabajo, todos los trabajadores utilicen de manera adecuada estos elementos de protección personal. Si bien sabemos que los lugares de las cocinas son lugares de mucha temperatura, donde hay mucho vapor, es importante que no relajemos estas medidas porque estamos previniendo a través de la utilización de estos elementos que pueda llegar a diseminarse el virus en caso de que alguna persona se haya contagiado y aún no conozca esa situación. Acá en las imágenes entonces vemos algunas formas de poder entonces realizar el distanciamiento físico, ya sea por ejemplo en áreas de descanso, donde el personal se va a ubicar en mesas individuales, en mesas separadas, implementando estas separaciones físicas a través de acrílicos o mamparas, también en los vestuarios, donde se puede indicar por medio de franjas, cintas, algún tipo de sticker, digamos, para capacitar e indicar dónde deben o los lugares permitidos. Lo mismo en las diferentes áreas, los establecimientos se pueden distribuir al personal en actividades por turnos o equipos de trabajo para evitar entonces estas aglomeraciones. Y de la misma manera las áreas administrativas. Otra entonces de las acciones preventivas es quizá la más importante y la que más debemos hacer hincapié al no haber hasta este momento una cura, una vacuna que se haya desarrollado o un tratamiento que se haya comprobado que sea efectivo, es reforzar al máximo el lavado de manos. Entonces, todo el personal que trabaja en el establecimiento, los propietarios, los clientes, cualquier persona externa que asista al establecimiento como proveedores, transportistas, personal contratado externo, repositores y demás, deberán extremar entonces al máximo la higiene y el lavado de manos. ¿Y en qué momento se debe hacer? En todo momento, desde que uno sale desde su casa y al llegar al lugar de trabajo, antes de comenzar la elaboración de los alimentos, que esta es una de las reglas principales de las buenas prácticas de manipulación, antes de comenzar la tarea de elaboración, luego de manipular basura o desperdicios, antes y después de comer, por ejemplo, al momento de realizar un descanso, luego de haber tocado superficies que son de mucha manipulación, como mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, después de manipular el dinero, después de ir al baño, por supuesto, luego de tener alguna conducta de toser, estornudar o llevarse las manos a la cara o a la nariz. En todo momento se debe efectuar un correcto lavado de manos. Debe tener un tiempo, una duración y que debe realizarse siempre a conciencia. A veces en la vorágine del momento de trabajo no nos damos cuenta y no es efectivo este lavado de manos. ¿Y qué vamos a utilizar para realizar este lavado de manos? No hace falta utilizar productos que sean demasiado costosos o que sean de una marca determinada, simplemente con agua y jabón neutro. El jabón neutro lo que hace es que no es tan agresivo para la piel, entonces con el lavado de manos frecuente o recurrente no va a dañar, digamos, la capa superficial, ¿no es cierto?, de nuestra piel. Entonces el agua y el jabón es lo que debemos tener siempre y debe estar provisto en todos los establecimientos en forma adecuada para que el personal pueda llevar a cabo esa higiene personal. Además se debe poner a disposición soluciones a base de alcohol al 70% o alcohol en gel para realizar la desinfección. Pero es importante aclarar que la utilización de un sanitizante como el alcohol al 70% no reemplaza al lavado de manos. Siempre el orden debe ser ese, primero el lavado y luego la desinfección. Con respecto a la higiene respiratoria, como ya hemos escuchado en publicidades, en propagandas, en diferentes medios masivos
comunicación, siempre cubrir la nariz, boca y mentón con el barbijo, y además al momento de toser, estornudar, realizarlo en el pliegue interno del codo. Se puede utilizar un barbijo de fabricación casera, incluso la Organización Mundial de la Salud ha aceptado como telas recomendadas el algodón, el polipropileno, que nosotros conocemos como glicerina, y el poliéster, como telas ideales para la fabricación de estos dispositivos. Respecto a la indumentaria personal, como ya sabemos a través de las buenas prácticas, el personal, incluso los propietarios que ingresan a sus comercios o a sus balnearios o el emprendimiento del que se trate, también tienen que utilizar una ropa que sea adecuada para estar y permanecer en el establecimiento, que debe ser diferente a la ropa que utilizan para venir de sus domicilios. Entonces, al llegar al lugar de trabajo es importante darse la ropa de calle, dejarla en algún tipo de vestuario, casillero, locker, dejar los efectos personales como mochilas, carteras y colocarse la indumentaria de trabajo. Siempre debe ser preferentemente de colores claros para poder identificar la suciedad. Se debe cambiar a diario y se debe higienizar a diario este uniforme. Y además, con respecto a los elementos de protección personal, estos deben cambiarse también frecuentemente, por ejemplo, si la persona detecta que el barbijo está húmedo o muy mojado a partir de su propia respiración, y deben desecharse en lugares adecuados. Acá en la imagen vemos algunas ilustraciones de la indumentaria adecuada por parte del personal, también el calzado cerrado, calzado de seguridad en los casos necesarios. Por supuesto, la utilización siempre del barbijo por parte del personal, y en los casos donde, por ejemplo, en la línea de trabajo hay muchos operarios y no es posible realizar un distanciamiento físico ideal, se puede agregar entonces la utilización de las mascarillas faciales o algún tipo de gafa o lente. Siempre debe estar disponible tanto para clientes como para el propio personal de la empresa lo que es el agua y jabón y el alcohol para desinfección. Respecto al distanciamiento desde y hacia los lugares de trabajo y la organización en los lugares de trabajo, Bueno, ahí se cortó la conexión, ¿sí?, de la gente de bromatología. Igual ya estaban terminando, quedaban 2 minutitos. Les compartimos en el chat el teléfono de bromatología por si quieren consultar por el material, ¿sí? También el mail, los compartió Marisa recién hace un ratito, para que puedan pedir este material. Bueno, así que le agradecemos a Nazareno Álvarez, ¿sí?, a Eleonora, y vamos a pasar ahora en un ratito ya a ver la charla y disertación de la gente de UTGRA, de la licenciada Belén Bruno, de la psicóloga y licenciada María Leila, y del licenciado en hotelería Mario Bianchi, ¿sí? Ellos van a hablar de todo lo que tiene que ver con lo que es la actividad de los camareros, mozos, cocineros, ¿sí? Así que bueno, ya en un ratito
ponemos la conexión para que puedan disertar y dar su charla. Cualquier cosita, reitero, van a poder pedir a Bromatología al mail el video. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Esta idea de poder acercarnos de esta manera tiene que ver, en mi caso, con poder tocar un poco la temática que nos concierne a todos con respecto a toda la problemática psicosocial que esta situación que venimos viviendo ya hace varios meses nos trae. Y en este nos trae, que decimos, quiero significar que a veces hay situaciones en la vida que cada uno de nosotros puede manejar de distintas maneras. A veces corriéndose de una situación que a uno lo daña. Entonces la decisión está en nosotros, ¿no? Cuestiones de cualquier índole en donde uno puede decir, acá no quiero estar, no me estoy sintiendo bien. Ante esto que nos ocurrió hace unos meses, no podemos tomar esa decisión porque no depende de nosotros, que esto deje de suceder o que no hubiera sucedido, como tantos imponderables de la vida. Entonces, ante estas situaciones que no podemos nosotros decidir, pero nos afectan y de sobremanera, cada uno más, menos, en algunos aspectos más, en otros menos, lo que invitamos a hacer es lo que llamamos la aceptación de la situación. Y cuando hablamos de la palabra aceptación, se puede confundir con el conformismo, o se puede confundir con que uno diga, bueno, lo acepto, bajo los brazos, esto es un desastre, no puedo más, no sé si puedo trabajar, cómo voy a trabajar, lo que está pasando en mi vida, el encierro, no poder ver si me enfermo, y todas estas cuestiones de temores y de angustias que nos invaden, o baja los brazos ante esto. A esto no se le llama aceptación, sino todo lo contrario, se le llama a poder, esa pelea primera que surge con algo que me hace mal, pero que yo no puedo manejar, toda esa energía que pongo en pelearme con la situación, llega un momento que cuando puedo aceptar que la realidad siempre es lo que es, no lo que a veces uno quiere que sea, entonces sí lo que puedo variar es cómo yo me presento ante esa realidad. Y ante esta realidad que nos afecta y sobremanera, hay ciertas pautas a seguir que nos pueden ayudar para estas angustias, estos temores, estas incertidumbres constantes. Esta palabra incertidumbre es una de las más nombradas en este tiempo, porque es esto de no saber a cada minuto qué va a pasar. Y en realidad en la vida nunca sabemos a cada minuto lo que va a pasar, pero esta situación agudiza esa sensación de inseguridad constante, de pérdida constante, y por eso nos afectamos muchísimo, y muchas veces estamos como a flor de piel, como se dice, para cualquier situación que tengamos que afrontar. Uno de los principales temores siempre en este tiempo fue la pérdida laboral, ¿no? El sustento. O ahora, que también voy a hablar un poquito de eso en lo siguiente, cómo volver al trabajo, todo esto que se está hablando en estas capacitaciones tan importantes, ¿no? O sea, se vuelve, se retoma, pero con todo lo que hay que tener en cuenta, y esto también provoca otros temores, que no son en sí la pérdida laboral, si uno continúa, pero es cómo abordar eso, cómo reacciona el otro frente a eso. Entonces decía, ante todo esto que nos está pasando, lo principal, una de las principales pautas a seguir, es verlo, es registrarlo, es saber que esto es normal que suceda, todas estas sensaciones encontradas. Y una de las pautas fundamentales es poderlo poner en palabras. Cuando se dice que se pone en palabras algo, es poderlo decir, poder pedir la ayuda necesaria si uno siente desborde. A veces le voy a pedir ayuda a alguien que también, tal vez ayer estuvo desbordado, porque esto nos afecta a todos, y entonces esa persona tal vez ese día me puede dar una mano escuchándome y otro día lo escucho yo. Lo que llamamos red, ¿no? Red de contención que se puede buscar. Dentro de lo que es la situación laboral, fundamental en esta época fortalecer el trabajo en equipo. Alguien ha nombrado, ¿no?, en las ponencias el trabajo en equipo, tan fundamental en cualquier situación laboral, porque vos es un grupo de personas que trabajan en un mismo lugar, y otra es cuando se conforma un equipo, donde cada uno cumple una función, pero se sabe que lo principal es lo que resulta de todos, o de todos los que están trabajando ahí. En este momento el trabajo en equipo y la red de sostenes es fundamental para poder entre todos continuar con esta situación y hacerlo de la mejor manera. Entonces, poder decir lo que nos pasa,
desde, como decía mi compañera, desde UTGRA, desde el Departamento Psicosocial, desde el IHG en su totalidad, hemos empezado a hacer talleres justamente para tener un espacio de contención y de escucha tan fundamental en estos momentos, ¿no? Pero buscar la instancia que se puede, que esté al alcance de cada uno. Registrar el cuerpo, lo que nos está sucediendo en el cuerpo, que si bien, por supuesto, fundamentales todas estas medidas de higiene que estamos teniendo en cuenta para que nuestro cuerpo se proteja, pero podemos ir un poquito también más allá y cuidar el cuerpo en todas estas tensiones que está recibiendo constantemente. Entonces, hacer ejercicios de respiración, o sea, parar 5 minutos, 10 minutos, tomar aire, soltar, relajar un poco toda esa tensión que hay en nuestro cuello, en todas nuestras partes del cuerpo. Esos minutitos que a veces parece perder el tiempo, o parece que como con todas las preocupaciones que tengo me voy a poner a respirar, si por suerte respiro sin pensar. Pero justamente, una cosa es respirar sin pensar, porque por suerte estamos vivos y respiramos, y otra es concientizar esto que nos pasa cuando podemos oxigenar y soltar el aire. Todas estas pequeñas cosas, como a veces ponernos a escribir lo que nos pasa, o hacer una actividad, aunque sea mínima, que nos haga sentir bien dentro de la tensión, es fundamental. Y con respecto a lo que es el temor específico de esta vuelta laboral, donde se juntan temores, desde el contagio mismo, se juntan temores de cómo hacer para perder todo esto que tengo que saber de repente, ¿no? Porque los que venían ya trabajando, algunos con mucha trayectoria, otros con menos, ya sabían cómo era su trabajo. Y si bien uno siempre intenta perfeccionarse, tomar cursos y hacerlo de la mejor manera, esto es totalmente diferente a cómo veníamos trabajando. Entonces, lo primero que nos sucede, y es normal, ante algo que es un cambio y ante algo que es nuevo para nosotros, es una resistencia, ¿no? Uno ante los cambios, aún los cambios que uno busca en la vida, en el momento que va a dar el paso, surge la mayor cantidad de miedos, ¿sí? Aunque sea deseado. Cuando no es deseado, mucho más, porque es algo que uno se resiste. Entonces, trabajar con esa resistencia interna, primero aceptarla, después decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer para poder volver. Las capacitaciones son fundamentales porque el conocimiento nos da seguridad. Entonces, en la medida que uno pueda practicar todo esto que va a tener que empezar a hacer desde el momento que comience la actividad laboral, es fundamental. Preguntar, como están preguntando, todo lo que necesiten. Y después aparece un temor, también he visto en preguntas, también el otro día cuando pude participar, que es la reacción del otro frente a esto, ¿no? Porque uno puede conocer cómo uno va a manejar todo este protocolo a seguir, pero lo que le pasa al otro y cómo va a reaccionar el otro nunca lo sabemos, ni lo podemos controlar. Entonces acá hay un elemento muy importante en lo que es la atención al público, siempre, porque los que están en esto saben que muchas veces hay algún problema o algún conflicto que surge con la reacción de un cliente, con la reacción de un huésped. Entonces, siempre lo que se sugiere en estos casos, y en estos casos nuevos también, es la seguridad al comunicar lo que yo tengo que comunicar para que el otro siga. Para lograr esa seguridad yo tengo que trabajar en mí primero el saber que si bien es molesto esto, tal vez, para uno y para el otro, es lo que hay que hacer. Otra vez la aceptación de la realidad. Yo la puedo aceptar, el otro no sé. Entonces, ante una reacción del otro que no sea la mejor, puedo fortalecer la manera que lo digo. Siempre en la comunicación se hace hincapié en que es a veces más importante el cómo decimos las cosas que las cosas en sí. ¿No? Yo puedo llegar a un lugar o llegar a alguien, si yo estoy dando una clase, y decirle hola, la simple palabra H-O-L-A, hola, que es una expresión de saludo, de muchísimas maneras diferentes. Y cada manera que le diga le va a significar algo diferente, por más que el texto lo busque en el diccionario y tenga la misma definición, ¿no? No es lo mismo decirle a alguien hola, que decirle hola, decir hola, ¿no? Entonces, esto mismo es cómo puedo yo manifestar esto nuevo que le tengo que transmitir a un cliente o a un huésped para que se siga. Entonces, en la manera que lo digo, con seguridad, ¿sí? Una manera que sea, que uno sepa qué es lo que está diciendo, con la amabilidad y sabiendo, y esto es fundamental, en siempre que hay un oficio, una presión en contacto con otros, que no solo no podemos manejar la reacción del otro, sino que va a haber reacciones que no, o sea, esto va a pasar, va a haber
Si no pasa en toda una temporada, buenísimo, pero en general se sabe que puede haber esto. Entonces uno ir como un poquito más allá, el no tomarlo como algo personal, una reacción adversa, porque sabemos que es la reacción que está teniendo el otro, no conmigo, sino con la misma situación, con sus propios miedos, con su propia bronca, con todo lo que está sucediendo. Entonces lo tomo desde ese lugar, sigo manteniendo mi seguridad, vuelvo a repetir lo que hay que hacer, y de mantener esa calma que a veces es difícil, pero que nos protege, ¿no? Cuando tenemos un oficio de trabajo con otros, el profesionalizar la tarea tiene que ver con esto también, con protegerse uno, saber que no entrar en ese conflicto de pelea, porque saber que muchas veces lo que dice el otro no tiene que ver conmigo, sino con el otro, ¿sí? Con su propia problemática frente a esto. Entonces, bueno, continuar con esa seguridad en este temor que nos puede surgir toda esta vuelta, este regreso al trabajo de una manera totalmente diferente. Con respecto al temor al contagio que nos puede también surgir, esto saber que estamos tomando todas las precauciones posibles y en la vida, ante cualquier cosa, no solo ante el coronavirus, podemos tomar precauciones, pero siempre hay una cuota incontrolable, ¿sí? Nunca podemos tomar la precaución que nos asegura el 100% de nada en la vida. Entonces, esto no es que es para relajarnos, entonces no protegernos, no, al contrario, protegernos, hacer las cosas con la mayor conciencia por uno, por el otro. Pero saber que hay una parte incontrolable y relajar en esa parte incontrolable. Porque si me quedo pensando en ese porcentaje, por más que me cuide, me puedo contagiar, pongo ahí, me estanco ahí y el miedo me toma. Y cuando el miedo me toma, yo ya no tengo poder de decisión, es el miedo el que decide. Y ahí hay un riesgo a veces más grave que la misma enfermedad. Entonces, tener en cuenta esto, que a veces es muy difícil tener en cuenta todo esto, por eso el pedido de ayuda, ¿sí? A veces psicológico, a veces, como digo, de una red, ¿no? Saber que no están solos y no están solas en esto. Continuar dentro de todos estos. También rescatar todo lo que tiene que ver con nuestro rol, ¿no? Estos son desafíos en la vida para, bueno, desde el rol de una situación frente con otra, saber que el rol de un coordinador, de una coordinadora, de un establecimiento, de que ocupa cualquier tipo de cargo, tiene que ver en este momento con poder tener un desafío. A leer simplemente una frase que tiene que ver con todo lo que acá en la red, ¿no? En tiempos de incertidumbre, a todas estas instancias, en esto de que no estamos solos, tiene que ver con la posibilidad de crecer como seres humanos, ¿no? Nosotros podemos crecer, cuando nombramos crecer, porque todo lo sentimos en el cuerpo. Entonces, todas estas emociones, temores, vida sintiendo, lo sentimos en nuestro cuerpo. De ahí el cuidado y de ahí el poder compartir desde ese lugar. Entonces, mirando a nosotros y mirando al otro, para poder cerrar este momento, quería dejarles un escrito que tiene que ver un poquito con todo lo que en este tiempo se habla acerca de podernos mirar a nosotros mismos y mirar a los demás desde un lugar solidario. Hay alguien que espera, una mirada a un niño que regresa, el café caliente de esa mano tierna, ese pan que falta, esa luz inmensa, ese mar que vuelve a despertar conciencias, ese río verde, ese ser que alegra. Y la espera es larga, el soñar alienta, y ante tanta espera sin respuesta atenta, podés dar tu mano, estrechar la ausencia, y abrazar instantes transformando penas, creando y sintiendo que somos uno en esta espera. Con esto me despido, quedamos
seguramente siempre en contacto para lo que desde el sindicato podamos brindar. Y bueno, les deseo una hermosa capacitación y a una reinserción laboral de la mejor manera posible en estos tiempos. Muchas gracias. Bueno, gracias Lelia por tu participación, siempre con palabras contenedoras que nos hacen muy bien a todos. Yo les vuelvo a compartir nuestras redes sociales y les vuelvo a compartir en nuestras vías de comunicación y asimismo el link en nuestra página con estas recomendaciones que, como dijimos antes, están relacionadas directamente con las directrices. Ahora lo que hacemos es darle paso a mi compañero, el ingeniero Mario Bianchi. Él nos va a hacer un resumen muy interesante del protocolo contra el contagio del COVID. Mario, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. No muy sé bien. En la pantalla y si me escuchan. Sí, te escuchamos. Si podés levantar un poquito el volumen, la pantalla se ve perfecta. Te escuchamos. Espérate un segundito que vamos a ver. El volumen lo tengo casi al máximo. Ahí estamos, ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos Ahora bien. Podés comenzar. Sí, sí. Bueno, fenómeno. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con todos ustedes estas jornadas que tratan realmente de un tema muy importante como es la presencia de un virus que se encuentra en todas partes y también en los lugares de trabajo. Por eso mismo, y por esa razón, dado que nuestro instituto se dedica precisamente a analizar toda la problemática que puede significar una afectación de la salud de nuestros trabajadores, allá por el mes de mayo decidimos empezar a trabajar en el diseño de algunos protocolos de forma tal de poder llegar a proteger y evitar el contagio de nuestros trabajadores de este virus que tanto nos afecta a todos. En ese sentido, yo voy a tratar de explicar no exactamente la norma que nosotros hemos desarrollado, sino los puntos más importantes de la norma y sobre todo lo que me interesa es destacar el porqué de algunas medidas y la importancia de esas medidas. Y esto se debe simplemente a que la persona que tiene que llevar adelante una nueva tarea, una nueva medida, una nueva protección, si no entiende por qué lo tiene que hacer, va a ser muy difícil que lo lleve adelante. Nuestra norma, antes de eso, quisiese aclarar dos aspectos fundamentales que hacen a la razón de ser de muchas de las medidas que nosotros hemos adoptado. Una es la capacidad de contagio de este virus y la otra es las vías de acceso que tiene este virus en nuestro cuerpo. Si nosotros vemos este gráfico, vamos a comparar la capacidad de contagio de un virus muy semejante al COVID-19, que es precisamente la gripe común, con el COVID-19. Observando simplemente este gráfico, vemos que el COVID-19 es muchísimo más agresivo que la gripe común. En promedio, en cada ciclo de contagio, la gripe común, los contagiados aumentan un 45%. Pero en el COVID-19, en cada ciclo de contagios, aparecen más contagiados, un 170 más por ciento. Consecuentemente, eso nos está indicando algo muy importante, que es indispensable contar con protocolos y con medidas que nos protejan y nos eviten del contagio. Y esto fundamentalmente también
porque en el caso de la gripe común, nosotros tenemos vacunas y medicamentos, pero en el caso del COVID-19 no tenemos ni una cosa ni la otra. Dependemos exclusivamente de nuestra conducta, y nuestra conducta la tenemos que ajustar a lo que nos van enseñando los infectólogos. El otro aspecto que quería destacar es que este virus no entra a nuestro cuerpo por cualquier parte. Y esto también condiciona muchas veces las medidas que nosotros hemos desarrollado o hemos implementado. Este virus entra solamente por los ojos, por la nariz y por la boca. ¿Y saben por qué? Porque en los ojos, la nariz y la boca existen proteínas que sirven de enganche, diremos así, de puerta de acceso de este virus a nuestro cuerpo. Quiere decir que es fundamental conseguir bloquear la entrada del virus a nuestro cuerpo por los ojos, por la nariz y por la boca. Es decir, este virus no entra por la piel, no entra por las orejas, no entra por el pelo, entra exclusivamente por los ojos, la nariz y la boca. En función de estos dos aspectos importantes, y otras cosas más por supuesto, hemos desarrollado esta norma, que es la norma 05. Nosotros tenemos muchas normas operativas de seguridad, esta es la número 5, que no solamente, diremos, tratan de este caso del coronavirus, sino de otros aspectos importantes también. Pero en este caso, la número 5 es una norma que rige o nos da medidas contra el contagio del COVID-19 para los trabajadores hoteleros y gastronómicos. El alcance lo vemos ahí, en la pantalla, y fundamentalmente lo destacable es que no solamente está dirigido a los trabajadores, sino también a los empresarios, a los comensales y a los huéspedes, porque todos ellos están involucrados en una tarea muy importante que es la de evitar el contagio en los establecimientos hoteleros y gastronómicos. Ustedes ven ahí una ruta de acceso donde pueden acceder a esta norma, que es bastante extensa, tiene 17 hojas, que ustedes la pueden ver en ese link. No la vamos a abrir acá por la escasez del tiempo. Pero sí es importante que nosotros veamos que esta norma consta de dos tipos de medidas importantes: las medidas generales para todos los trabajadores y empresarios hoteleros gastronómicos, y medidas específicas, algunas para el área gastronómica, que es a donde nos vamos a referir hoy, y otras para el área hotelera. En principio vamos a comenzar por las medidas generales que tienen que cumplir todos los trabajadores gastronómicos. Y me refiero fundamentalmente a las principales. En la norma que nosotros acabamos de nombrar, hay muchas más medidas generales que tienen que cumplir. Pero quiero destacar algunas que me parecen muy importantes. La primera de ellas es el acceso al control diario de síntomas. Todos los trabajadores, todos los días, tienen que tener un control diario de síntomas, que es muy simple, que consta básicamente de tomarse la temperatura, que obviamente la tienen que hacer a la entrada del establecimiento, e informar si experimentan o han sentido algunas de los síntomas que están indicados en la pantalla. Cualquiera de estos casos que se den
hacen sospechar que ese trabajador puede, no necesariamente, puede estar infectado de este coronavirus y consecuentemente no debería entrar al establecimiento porque puede llegar a contagiar no solamente a otros amigos y compañeros, sino también a los comensales que llegan al establecimiento. Obviamente no debería entrar al establecimiento y debería hacer la consulta inmediata al médico. Esto es muy importante por esta razón. En principio, cuanto antes se detecte un contagio, es más fácil evitar que se llegue a estadios graves de la enfermedad. Pero además, también es importante porque este trabajador va a ir a su casa y si no está advertido de esta situación, va a contagiar a su grupo familiar. Y si en su grupo familiar hay alguna persona de riesgo, evidentemente va a poner en serias dificultades y hasta llegar al riesgo de vida de alguno de sus familiares. Es decir, que esta medida básicamente es favorable para el trabajador. Es indispensable que la haga. La segunda medida es evitar los saludos convencionales. De eso ya hemos hablado, o han hablado otros disertantes, y fundamentalmente tenemos que reemplazar el contacto físico que siempre implica el saludo al cual estamos nosotros acostumbrados por cualquier otro tipo de saludo que no implique un contacto físico entre las personas. Luego viene la distancia que tienen que respetarse entre las personas en los lugares de trabajo. Y después voy a hacer una aclaración. Esta distancia está dada por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, en general, y más cuando tosemos, salen de nuestra boca pequeñas gotitas que si la persona está contagiada, esas gotitas están cargadas de virus y consecuentemente si llegan a otra persona seguramente la va a contagiar. Por eso es importante mantener una distancia entre personas de 2 metros. A los 2 metros, por el peso de las gotitas, ninguna de las gotitas va a llegar al otro comensal y consecuentemente todas van a quedar en el piso, salvo una pequeña cantidad que siempre va a quedar flotando en el aire. Esto es importante porque de alguna manera, manteniendo esa distancia, uno no contagia a otro. Muy bien. Esto algunas veces es muy difícil de mantener esta distancia en el lugar de trabajo y consecuentemente tenemos que adoptar otros expedientes. Si nosotros observamos, en general, si armamos nuestra mesa, si nosotros armamos las mesas y mantenemos entre las mesas una distancia de 1,50 metros, estamos cumpliendo perfectamente bien con estos 2 metros. ¿Por qué? Porque los 2 metros es entre personas. Consecuentemente, una distancia de mesa a mesa de 2 metros más 40 centímetros o digamos 30 centímetros del eje de la persona hacia afuera de uno y de otro, da una distancia aproximada de 2 metros que es precisamente el que nos protege del contagio de otra persona que puede toser o nos puede emitir
algún virus y llegar a nuestro cuerpo. Es decir, manteniendo una distancia entre personas de 2 metros significa que la distancia entre las mesas puede ser de 1,50. El otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es la protección de por donde puede entrar el virus. Y el virus puede entrar, como habíamos dicho, por los ojos, por la boca y por la nariz. Por los ojos, para evitar el contagio que entre por los ojos, debemos utilizar anteojos o mascarilla. Esto es muy importante porque el virus puede ingresar a nuestro organismo por las mucosas de los ojos o, en este caso, puede también entrar por la boca y por la nariz. Para evitar que entre por la boca y por la nariz, vamos a tener que utilizar barbijos. Y el barbijo nos va a evitar que entre a nuestro organismo el virus de una persona contagiada. ¿Para qué sirve el barbijo? Fundamentalmente por lo siguiente. Si nosotros tenemos el barbijo, el virus que viene no puede entrar a la boca y el que sale no va a salir y va a contagiar a otro. Por eso el uso del barbijo es fundamental. El otro recaudo que tenemos que tener es la tos y el estornudo. Nos tenemos que proteger de que al estornudar o al limpiarnos la nariz o al toser, nosotros esparzamos nuestro virus en el caso que estemos infectados. Y consecuentemente es muy importante cubrirnos la boca o, si solamente se trata de tos, cubrirnos con el codo o con la parte interior de nuestro codo, la nariz, para evitar expulsar virus a otra persona que esté cerca nuestro. El lavado de manos también es muy importante. Y es importante fundamentalmente por lo siguiente. Siempre se dice que hay que lavarse las manos frecuentemente, pero eso es muy difuso. Las manos nos las tenemos que limpiar frecuentemente, pero nosotros pensamos que por lo menos cada media hora nos tenemos que lavar las manos o desinfectarlas. Y lavar las manos es muy importante por lo siguiente. Cuando nosotros nos lavamos las manos, utilizamos jabón. El virus está cubierto por una pequeña película, por una pequeña membrana. El jabón destruye esa membrana e inactiva al virus. O sea que es muy importante el lavado de manos. Y el lavado de manos tiene que hacerse de forma tal que toda la mano esté limpia. Consecuentemente, no solamente tenemos que limpiarnos las palmas, sino también los entrededos, los pulgares y sobre todo la palma de la mano, que es muy importante, y las muñecas. Si no podemos lavarnos, porque en una situación determinada no podemos lavarnos, lo podemos reemplazar por la desinfección con alcohol en gel o con alcohol líquido. Pero siempre es mucho mejor el lavado de manos. Bien, estas son las principales medidas que tenemos que adoptar de carácter general. Individualmente, todos los que estamos en contacto con los elementos de un restaurante o de una casa de comida. Ahora vamos a ver cuáles son los recaudos que tiene que tomar el empresario, el empleador. Estas son medidas más globales. Tenemos
lo primero que tiene que hacer es conocer perfectamente bien las medidas que dicta la autoridad sanitaria. Porque la autoridad sanitaria también está aprendiendo en este momento el comportamiento del virus y consecuentemente permanentemente van saliendo nuevas medidas que el empresario tiene que conocer. Y eso le va a permitir entonces incorporar en su establecimiento nuevas normativas para evitar el contagio. Si alguien se contagia dentro de su establecimiento, va a perjudicar a sus trabajadores, a la familia de sus trabajadores, seguramente su establecimiento lo van a tener que cerrar. O sea que es muy importante que el empresario se mantenga al tanto de todas las nuevas medidas sanitarias que tiene que incorporar. El segundo aspecto que tiene que respetar es organizar y planificar las tareas de su establecimiento para que los comensales y los trabajadores puedan dar cumplimiento a la norma. La norma no está para estar escrita y colocada en un cajón, está para practicarla, y quienes la tienen que practicar son fundamentalmente los comensales y los trabajadores. Si el empresario no toma medidas indispensables para que estos puedan cumplir con su trabajo, seguramente el contagio se va a producir. También tiene que proveer todos los elementos necesarios para que estos dos actores realmente puedan cumplir su función de protección. Y finalmente, algo que también es muy importante es que el empresario, con su actitud, con su forma de dirigir, tiene que ir generando hábitos en su personal y entre los comensales para que las medidas de protección sean incorporadas en estas personas en forma natural y naturalmente se cumplan. Bueno, le agradecemos a la gente de UTGRA, ¿sí? A María Leila y al licenciado Mario Bianchi. Muy bien. Bajen los celulares. Ahora, No sé si me escucharon bien recién. Le agradecemos a la gente de UTGRA, a María Leila, al licenciado Mario Bianchi por la disertación. Volvemos a reiterar que los manuales los vamos a subir a la página, ¿sí? De turismo más o menos en una semanita, y los van a poder descargar de ahí. Ahora vamos a escuchar a Marcelo Iglesias, director de turismo del área. hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy grato ver la cantidad de participantes que tenemos hoy en este taller. Espero que todas las ponencias, disertaciones que hemos tenido y la lectura de las directrices y del manual nos hagan contemplar que la diferencia la vamos a hacer cada uno de nosotros en nuestras labores diarias y cotidianas, y que esa diferencia nos va sin lugar a dudas a marcar una calidad superior en cuanto al nivel de protección que podemos tener y al nivel de servicio también. Pero creo que principalmente acá hay que pensar hoy la mayoría son trabajadores, y creo que esa es una diferencia que hay, protegernos como trabajadores y tener una de las mejores posibilidades de desarrollar lo que tengamos de temporada en esta pandemia, que va a ser diferente, pero ojalá que cada uno pueda desenvolverse en su actividad de la mejor forma. Vamos a dejar abiertos todos los canales de comunicación, como siempre, de la Secretaría. Ahora van a poner en el mail y el teléfono de acá de la Secretaría para que podamos evacuar las dudas
que cualquiera pueda tener, y ustedes también le pueden transmitir a los propietarios de los comercios en los cuales se desempeñan, o si ustedes son algunos propietarios también, que estamos dispuestos y los canales de comunicación están abiertos para trabajar uno a uno y ser el soporte necesario para avanzar y brindar la mejor propuesta, tanto en este caso gastronómica como hotelera y de balnearios que van a estar en los próximos días. Van a poner ahora también el formulario para poder completar sus datos. Les pedimos por favor que ahí completen solo su nombre y apellido, porque como ustedes ponen